Bueno, supongo que no hace falta mucha presentación para Rebeca, pero igualmente cumplimos con la formalidad de presentarla. Rebeca es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular interina de la Cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UBA. Es docente de posgrado de Constructivismo y Educación de Flaxo. También profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Rebeca es directora también de proyectos UBACIT y co-coordinadora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés desde 2014. Desde 2000 hasta ahora es asesora pedagógica institucional de escuelas de Chile, Perú, Uruguay y Brasil. Ha sido coautora de diferentes libros, como por ejemplo una introducción a la enseñanza para la diversidad, el trabajo en aulas heterogéneas, estrategias de enseñanza, transitar la formación pedagógica, la evaluación significativa, evaluar para aprender, gestionar una escuela con sus aulas heterogéneas, la práctica como eje de la formación y la evaluación como oportunidad. Así que bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos por participar en esta formación. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y les digo que cuando pensaba qué compartir con ustedes, me pasaba lo que nos pasa a los docentes cuando preparamos una clase, que no nos entra todo. Y discutí conmigo misma bastante cómo hacer un recorte de tantas miradas posibles en el tema de formación. Y entonces algo que me ayudó es mirar la totalidad del programa y dije, ¿qué van a decir otros colegas? Entonces voy a tomar algunos otros aspectos, porque pensaba que uno esperaría, y obviamente hablo de mí, en la primera hacer un diagnóstico y después ir sumando ideas, pero me parecía que tienen varios momentos y varios disertantes que van a trabajar más en profundidad diagnóstico. Entonces pensé tres cosas. La primera es, por supuesto, partir de algunas ideas muy generales de cambios, les diría bastante grandes, que nos permitan mirar algunas cuestiones de la formación. Una segunda idea o eje, van a ser algunas propuestas, pero propuestas bastante genéricas, no del aula. Pero una tercera que tomé es algunas tendencias pedagógicas en la enseñanza, ¿no? Como mirar qué va a suceder en las aulas o qué pensamos o qué queremos que sucedan en las aulas, que es también otra manera de pensar la formación, ¿no? Casi de atrás para adelante. Por eso también el título, que son desafíos de la enseñanza para la formación docente, ¿no? Que es una mirada, si quieren, más de aula, que es lo que a mí particularmente más me interesa, más me he focalizado en mi trayectoria. Así que voy a compartir eso. La idea es dejar un espacio para que conversemos, que dialoguemos, y seguramente sobre esto se van a abrir muchos temas. Algunas, y tomado en temas muy generales y muy macros, como algunas transiciones o algunos cambios. Nosotros venimos de modelo de clasificaciones disciplinares sumamente estancas y sumamente cuidadosas de no pisarse unas de otras. Y hoy hablamos de enfoques multidisciplinarios, algunos hablan de enfoques interdisciplinarios, otros de enfoques transdisciplinarios, y cada uno tiene connotaciones y definiciones diferentes. Yo particularmente apuesto a lo interdisciplinario, pero creo que estamos lejos de lo interdisciplinario seriamente hecho. Me parece que lo que podemos hacer por ahora o inicialmente son enfoques multidisciplinares, es decir, mirar un fenómeno desde distintas disciplinas con una mirada y un objetivo de llegar a la multidisciplina, pero no es el punto de partida. Entonces, por eso lo de multidisciplinarios, y algunos dirán no, pero hablemos de interdisciplina. Creo que sí, pero creo que el trayecto hacia ese punto
todavía es bastante largo. La segunda idea también bastante general es, nosotros venimos de esta idea de... no se está viendo. Bueno, claro, yo lo tengo acá y se ve clarito. ¿No? Bueno. Igual les voy contando y después cuando lo podamos poner. La segunda idea es que venimos de verdades universales y únicas, ¿no? En las disciplinas, los contenidos que se han enseñado, que se enseñan habitualmente o tradicionalmente, ¿no? Son verdades únicas, absolutas, y nosotros hoy hablamos de múltiples perspectivas. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar en esta formación docente, tanto desde lo disciplinar como desde lo pedagógico? Y después vamos a hablar un ratito de esta especie de disputa entre lo disciplinar y lo pedagógico como un elemento muy importante a la hora de definir procesos de formación. El tercero tiene que ver con libros y papel versus tecnología, ¿no? A pesar de que a los de mi generación nos sigue gustando tocar el papel, ¿vieron? Y cuando uno le pregunta, bueno, pero bajate, imprimite, sí, pero el libro, bueno, pero nosotros estamos pensando en formar generaciones jóvenes que no necesariamente el libro y el papel es lo que los convoca. ¿Ahora sí? No, ok. Pero, por ejemplo, les doy un ejemplo muy chiquitito. Nosotros discutimos en los profesorados en los que yo trabajo que al menos en cada materia tienen que leer un libro entero, ¿no? Y esto es, además de bajar de internet todo lo que se les ocurra y todas las apps disponibles, leer un libro entero. Leer algunos clásicos, o sea, leer el libro John Dewey, Experiencia y Educación, que es un libro que le dio fundamento a todas las estrategias de enseñanza. ¿Y es un libro viejo? Sí, claro. Pero bueno, no se trata de descartar lo viejo y solo sumar lo nuevo, ¿no? Como ejemplo de esta discusión entre las nuevas tecnologías y el papel. Por supuesto que no estoy diciendo no a las nuevas tecnologías. Sí, lo que estoy diciendo es no borrar para reemplazar, ¿no? ¿Cómo articulamos? La cuarta idea es cómo salimos, y esto tal vez es para mi gusto en términos de enseñanza, el desafío mayor de un modelo único, modelo educativo único, estrategia única de enseñanza, a múltiples formas de aprender y enseñar. Si nosotros preguntamos hoy a cada uno de nosotros cómo cada uno aprende, no vamos a tener dos respuestas iguales. Y entonces la pregunta sería, si aprendemos de diferentes maneras, ¿por qué enseñamos de una única manera? ¿Por qué la estrategia expositiva es la estrategia por excelencia y la única? Y otra vez, esto no quiere decir que no hay que dar más clase expositiva. Esto quiere decir que necesitamos abordar la enseñanza considerando que hay hoy muchas formas de aprender y muchas formas de enseñar. ¿Hemos resuelto? Muy bien. En ese sentido, digo, para mí hay dos conceptos que son sobre los cuales debiéramos trabajar. Uno es el de enseñanza y otro es el de formación. Entonces, hay miles de definiciones de enseñanza. A mí particularmente me interesa la idea de Estela Coles, Laura Basabe y Alicia Camillioni, que está a la derecha, donde definen la enseñanza como una actividad práctica, que esto no le quita ninguna connotación de acto político, ninguna connotación vinculada a los contextos, pero es una actividad práctica, es una actividad que tiene que ver con un hacer, que obviamente tiene procesos de reflexión, de pensamiento, de planificación, de anticipación, pero es una actividad eminentemente práctica, donde hay un docente que cuando está en el aula tiene que resolver un montón de situaciones. Y esas situaciones están sostenidas
por un montón de cuestiones que vamos a ver, biografías, trayectorias, concepciones, teorías en uso y teorías adoptadas, lo que es políticamente correcto decir. O sea, hoy nadie va a decir que no es constructivista, porque sí, es políticamente incorrecto. Ahora, de lo que digo a lo que hago, a cómo pienso el aula, nadie va a decir hoy que hay que dejar niños afuera, pero hay muchas maneras de dejarlos afuera aunque estén adentro del aula. Entonces, esta definición que, fíjense, es una acción situada porque transcurre en un contexto histórico, social, cultural, institucional, político, e implica organizar una cantidad de acciones, digamos, a través de cómo uno quiere incidir, impactar en la realidad, en la cotidianidad. Entonces, nosotros decimos que se trata de enseñar prácticas provistas de enfoques teóricos. Esta idea que encontramos todo el tiempo, que los docentes van a un curso de capacitación y piden la receta, ¿no? Y obviamente los constructivistas nos resistimos a las recetas con esta idea de, bueno, construyamos juntos, pensemos juntos, que está muy bien, pero eso también ha dejado digamos, despojados a los docentes de lo que pueden ser buenos ejemplos, de lo que puede ser modelar una práctica, que no quiere decir que el otro la tiene que copiar y hacer igual, pero para mí es como la hoja en blanco, ¿vieron? A los que les cuesta más escribir, la hoja en blanco los aterra. Y uno diría, ¿por qué la hoja en blanco? Bueno, porque hay que descubrir solo. Bueno, me parece que modelar o mostrar un buen ejemplo no atenta con que el otro construya nada, todo lo contrario, diría, lo animamos a que construya sobre un borrador, sobre una idea. Y por otro lado, el concepto de formación, y ahí, digamos, hay líneas como las de Gloria Edelstein, que plantea el tema de formación, la línea francesa que ha aportado mucho en nuestro país en términos de formación, también Alicia Camilleri, que para nosotros es un referente en el campo de la enseñanza y de la didáctica, que todos coinciden en hablar de la formación como trayecto. Nadie habla hoy de la formación como un espacio que es en un instituto o en una universidad, digamos. Creo que a esta altura del partido casi nadie podría afirmar que solo se forma en los institutos o en los espacios de formación formal. Sabemos que las biografías escolares y los trayectos forman, sabemos que la socialización profesional, la sala de maestros, la sala de profesores, son los lugares temidos y al mismo tiempo donde muchos aprenden muchas cosas que no han recibido en la formación o que aunque las hayan recibido no están en ejercicio y entonces uno lo suma como una idea, pero la realidad es que cuando entro al aula, lo que tengo más cerca es a mi colega en la sala de profesores o en la sala de maestros para preguntarle, para compartir. Obviamente hoy tenemos comunidades de prácticas, comunidades de aprendizaje, espacios donde es posible compartir y es posible intercambiar con otro colega y tomar muchas ideas. Digo, nosotros en educación no empezamos nunca de cero, pero tenemos una tendencia, ¿no?, a la nueva actividad, la nueva propuesta, parece que solo puede instalarse, se borra la anterior. Y uno diría, bueno, ¿por qué no articulamos? ¿Por qué no miramos de las que están y nos sirven y agreguemos, sumemos y obviamente replanteemos, desnaturalicemos las que están ya por obviedad, ¿no? No sé si leyeron, pero revisando, por ejemplo, uno de los textos de Freire, Miedo y osadía, él vuelve a recuperar el sentido de la clase expositiva dialogada, pero con un nivel de profundidad que uno diría, ojalá tengamos clases expositivas con este nivel de diálogo y de profundidad. Bueno, para lo cual hay que seguir enseñando una clase expositiva dialogada, no porque es de la época anterior, entonces denostar la clase expositiva. Hay que ver qué clase expositiva, qué se dialoga, sobre qué se dialoga, cómo se formulan preguntas inteligentes a los alumnos y no preguntas que solo evoquen información. Bueno, esto es todo un trabajo
en términos de formación. Ok. ¿No pasa? Muy bien. Otro capítulo es los conocimientos de los docentes, de los profesores, de los maestros, ¿no? Con algunas preguntas que nos hacemos cuando pensamos en la formación. ¿Qué conocimientos tiene que tener un profesor hoy, un maestro? ¿Cómo los aprende? ¿Dónde los aprende? ¿Cuál es el papel del contexto y de la situación de trabajo en la práctica? Y tenemos muchísimos debates, mucha investigación. Una idea que creo que compartirán conmigo: no se puede innovar en la forma de enseñar si no sé lo suficiente de una disciplina. O sea, es muy difícil que se me ocurran cosas creativas cuando yo sé, qué sé yo, de San Martín, las 10 cosas que dice el manual de San Martín. Y lo digo con mucha preocupación, porque no se trata solo de formar en saberes disciplinares, pero sin los saberes disciplinares o multidisciplinares o interdisciplinares es bastante difícil innovar en la formación de los docentes y que los docentes innoven en los momentos en que van a enseñar. Por eso lo tercero dice de la necesidad de formación pedagógica y formación disciplinar, con debates que hay en el mundo y que no hay acuerdo si debe ser simultánea o sucesiva. Y ahí tenemos tantas investigaciones mostrando que debe ser sucesiva, o sea, primero la formación disciplinar y después la pedagógica, como investigaciones que muestran que tiene que ser simultáneo, que tengo que ir articulando el contenido disciplinar con el contenido pedagógico, ¿no? Y en esto hay, digo, 50% y 50%, y hay investigaciones interesantes de comparaciones que hay entre distintos países, mostrando algunos países que hacen simultánea y otros que hacen consecutiva o sucesiva, y cada uno muestra las ventajas de su modelo, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que encontrar en nuestro país los nuestros, pero este es un debate no resuelto. La idea del conocimiento situado, y hoy en los diseños curriculares en la Argentina aparece este concepto de conocimiento situado, y todo lo que se discute, y no es de ahora, sobre las teorías adoptadas y las teorías en uso, los conocimientos tácitos, digo una cosa, hago otra y pienso una tercera, y entonces uno dice, pongámonos de acuerdo en principio con nosotros mismos. Siempre cuento una docente en un curso de formación que me preguntó si se puede ser un rato constructivista y un rato conductista en una misma clase, ¿no? Bueno, que es parte de los, como diría, de los líos que tienen los docentes en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa ser constructivista? Y si ser constructivista significa, gracias, que anulo toda otra posibilidad de mirar otra concepción, de estudiarla, de entenderla, de utilizar algunas estrategias. Digo, yo puedo utilizar un recurso que usa el conductismo si tengo claro que soy constructivista y que esto no me va a cambiar mi cabeza ni mi modo de pensar la enseñanza. El otro tema histórico de discusión es la relación entre la teoría y la práctica. Y en esto tenemos, digo, mucha producción, digo, no es un tema nuevo, pero me parece que hay dos ideas que deberíamos como pensar seriamente. La teoría la necesitamos para generalizaciones. La teoría probablemente no me ayude, como nos sucede en los cursos con los docentes que preguntan, yo tengo un alumno que tiene este problema, ¿no?, puntual, y uno está hablando de, qué sé yo, la teoría de las inteligencias múltiples, y viene una pregunta puntual, que la teoría probablemente no le responda, pero sin esta teoría, en términos de generalizaciones, después es bastante difícil pensar más allá del sentido común. Entonces, me parece que las teorías cumplen una función, el problema es que no quedan articuladas con la práctica, quedan desarticuladas, quedan en los primeros años de formación, y aunque los diseños curriculares intentan poner los espacios de práctica desde el principio, yo creo que todavía tenemos mucho recorrido para que efectivamente
se articule, porque que esté en primer año un taller que se llame de práctica no significa que se está articulando necesariamente la teoría con la práctica. Y obviamente la práctica son situaciones únicas, o sea, por más que uno forme a los docentes en todas las posibles vicisitudes que se van a encontrar en su vida, que igualmente sería imposible porque todos los días tenemos situaciones nuevas en las escuelas, nosotros tenemos que fundamentalmente enseñarles a pensar, enseñarles a considerar una cantidad de variables para tomar decisiones, tenemos que enseñarles a pensar en lo que hizo, no en términos de culpabilidad, sino en pensar qué otras alternativas podemos pensar si esto sucede, sabiendo que es muy baja la probabilidad que vuelva a suceder el mismo episodio que sucedió hoy en la clase. Pero entonces, ¿con qué herramientas los formamos para que tengan esta capacidad, esta flexibilidad de mirar una situación como inédita? Y mirarla como inédita y poder abordarla, poder pensar qué hacemos con eso, sabiendo con claridad que la enseñanza como actividad práctica tiene esta característica de inmediatez, ¿no? Digo, pocas profesiones tienen esta característica. Yo que trabajo en la Facultad de Derecho, siempre le digo a los abogados, cuando alguien viene y les trae un caso, ustedes le dicen, lo voy a estudiar y venga la semana que viene. Nosotros cuando tenemos un alumno que hace algo o una situación en el aula, no le decimos, mire, espere, me voy y vuelvo dentro de una semana, voy a reflexionar, voy a pensar, voy a estudiar qué dicen los autores. Nosotros resolvemos sobre la marcha, ¿no? Y digo, eso pasa en pocas profesiones. Y estaría bueno que uno pueda resolver de la mejor manera posible esa situación teniendo herramientas para esta situación que es inédita. Y eso es lo que John ha llamado, más allá de la discusión de la racionalidad práctica, además la zona de incertidumbre. Todo proceso de formación profesional tiene zonas de incertidumbre. La pregunta es cómo los formamos para que aborden estas zonas de incertidumbre. En términos, digamos, de algunas ideas generales entonces de formación docente. Una, cómo promovemos un aprendizaje activo de nuestros estudiantes, de futuros docentes, ¿no? Cómo los ponemos, así como decimos que a los alumnos queremos ponerlos en el centro del proceso de aprendizaje, cómo ponemos a los futuros docentes en este centro como estudiantes activos. Y entonces salir de la discusión que primero le tengo que dar la teoría para después darle la práctica, ¿no? Cómo diseñamos al revés, experiencias de formación en los institutos, en los distintos lugares de formación donde ellos sean el centro activo del aprendizaje. Solo si se apropian de ese modelo de aprender, pensamos que también después lo van a poder usar en las aulas, ¿no? Porque si no les estamos diciendo, en la formación hagan esto, ¿no? O van a hacer esto, pero después hagan otra cosa cuando van a las escuelas, cuando van a las aulas. La segunda idea, cómo ponemos foco, y eso está hoy discutido en los diseños curriculares, en las capacidades. Para algunos autores se llaman competencias, para otros se llaman capacidades, pero esta idea de, más que poder decir qué dice la teoría de tal o cual autor, qué capacidad tenemos para poner en diálogo dos teorías que opinan distinto. Y esta es mi capacidad, no si sé evocar la información de Paulo Freire y la de Piaget, sino si los puedo poner en diálogo, si puedo entender quién se opone a quién y por qué, si puedo entender el contexto en el que esa teoría, y no los cuentos que tenemos hoy. Parece que un día se levantó Gardner y se le ocurrió una idea brillante de las inteligencias múltiples porque la noche anterior bebió algún vino exquisito en algún lugar. Bueno, él discute con un montón de teorías, él discute con la teoría del cociente intelectual, él discute con los que son enfermos mentales, o sea, de ahí surgen sus ideas. Pero los alumnos profesores nos cuentan el cuento casi como de Caperucita Roja, de un señor que se levantó y se le ocurrió esa idea. Bueno, estas son capacidades. Y entonces, si pensamos un currículum
desde estas capacidades, seguramente eso va a poder fluir cuando ellos enseñen. Construir una fuerte relación, y Cecilia algo de esto dijo, entre las instituciones de formación y las escuelas. Hoy tenemos todo tipo de vínculos, algunos maravillosos y otros muy difíciles. Nos prestan la escuela para practicar, tenemos que entrar en puntas de pie, tenemos tantos requisitos para entrar que uno dice, no sé, me quedo en mi casa, que venga a hacer la práctica en mi casa, en el living de mi casa. Y uno diría, no es por un problema de la escuela, es porque esta articulación no está bien aceitada, porque la escuela no entiende el beneficio de articular, porque la institución, profesorado, terciario, universidad, no terminó de armar alianzas que favorezcan a los dos. Pero me parece que es vital, porque seguimos pidiendo por favor a un docente que reciba a un practicante, como si fuera de verdad un favor, y me parece que tenemos que poder cambiar este modo de articular la escuela con los institutos de formación. Tenemos que repensar las estrategias de evaluación y después voy a hablar un poquito de esto. Nosotros evaluamos a los practicantes y los practicantes nos dan el gusto. Te lo hago, porque tienen que aprobar la práctica. Pero en cuanto terminaron la práctica, uno podría asegurar que va a volver a ser su modo de dar clase como él básicamente piensa que debiera ser. Y entonces todas las propuestas que nosotros les hacemos innovadoras las prueba para darnos el gusto a nosotros para probar la práctica. Y entonces uno dice, bueno, no queremos eso. Eso no es la formación que estamos buscando. ¿Cómo promovemos la igualdad de los aprendizajes? O sea, ¿cómo pensamos estrategias que hagan que todos los alumnos aprendan y no solo los que son buenos alumnos, los que son talentosos, los que no tienen problemas de aprendizaje? Y eso se enseña en el profesorado, eso se enseña en la formación. ¿Cómo hacemos para que todos aprendan? Y por último, no menor, cómo acompañamos la inserción de estos profesores una vez que se recibieron. Esta idea que tantas veces hemos discutido de cómo acompañamos a los profesores nobles, y hubo y hay experiencias súper interesantes, pero por ahora sueltas, y me parece que hay que mirar las que se han hecho, recuperar buenas experiencias de acompañamiento. La vez pasada estaba en un instituto, en una provincia, y contaban cómo tienen un grupo, como una especie de grupo, casi les diría terapéutico, de una vez por mes se juntan los profes que son nuevitos, ¿no? Y lo primero que hacen obviamente es catarsis, pero si uno además de catarsis genera que este sea un espacio de encuentro, de intercambio, de contar buenas experiencias, no solamente este catarsis de lo que no se pudo hacer. Ahora, por supuesto, esta experiencia, me contaba la directora del instituto, es voluntaria, es de una iniciativa particular, bienvenida. Uno dice, bueno, miremos, hay muchas experiencias de esas, veamos cómo podemos articularlas mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? ¿Qué es lo que estamos queriendo? Formar profesionales reflexivos, que los consideremos capaces de producir conocimiento. Ustedes saben que hace muchos años ya hay teorías como con Elbas, Clandinin, Connelly, que fueron los primeros que reconocieron en investigaciones que los docentes producen conocimientos, que no son solo los teóricos en laboratorios, los docentes de la universidad, sino que los docentes producen conocimientos, que ellos los han llamado conocimientos prácticos porque surgen claramente de la práctica, pero que tienen por detrás conocimientos teóricos que por ahora o en muchos momentos están implícitos, pero producen conocimiento y nosotros tenemos que recuperar esos conocimientos prácticos que producen los docentes, participar en las decisiones y en la gestión de las instituciones, o sea que el trabajo de formación no es simplemente para estar adentro del aula, sino para ver cómo desde mi formación también trabajo para la gestión institucional, para la construcción de comunidades educativas, para vincular la escuela con otros actores y con otras instituciones, porque sabemos que la escuela sola no puede, con tanta demanda
que tenemos. También con capacidad de documentar. Nosotros somos un país que documentamos poco de la práctica. Poco, les diría, y nada. Cuando yo a veces quiero buscar, por ejemplo, buenas clases de docentes argentinos y entro en internet, encuentro clases de docentes panameños, venezolanos, peruanos, chilenos, y me cuesta encontrar una clase argentina. Y uno dice, ¿por qué si hay muy buenas clases? ¿Por qué no compartirlas? ¿Por qué no mirar buenos ejemplos? Nosotros mandamos a nuestros alumnos a observar clases a escuelas secundarias antes de practicar. No podemos mandarlos eligiendo dónde hay buenas clases, porque no sabemos. Y yo no quiero que vayan a mirar una mala clase, porque van a mirar una mala clase y eso es después lo que van a copiar cuando van a ejercer. Quiero que miren la mejor clase posible de un docente de formación ética y ciudadana. Bueno, ¿dónde están? ¿Por qué no tenemos acceso? ¿Por qué no hay un banco de buenas clases? Digo, como tema de documentación. Bueno, y obviamente comprometidos con los contextos en los cuales estos docentes se forman. Sabemos que todos reflexionan, no es nuevo, ¿no? O sea, somos humanos y reflexionamos, pero no toda instancia de reflexión es de aprendizaje. Entonces, yo quiero compartir en las próximas diapositivas, detenerme particularmente en el tema de la práctica reflexiva, que para mí es un eje nodal de la formación docente. Y quiero plantearles 8 ideas, a riesgo de que me digan demasiado pragmáticas, pero cada una de estas ideas está fundamentada teóricamente y sostenida por todos los autores como Perrenú, como Astolfi, como Pérez Gómez, digo como ejemplos de autores que trabajan con el concepto de práctica reflexiva, pero otra vez, toda la teoría, si no va acompañada de buenas ideas de cómo ponerlo en práctica, es un ejercicio intelectual interesante, pero que no nos ayuda en la formación. Entonces, ahí tienen 8, simplemente 8 porque elegí en el tiempo, ¿no? Y lo que voy a hacer es abrir cada una de ellas, así que si querés avanzamos. La primera se llama poner sobre la mesa. Verán qué bonita esta mesa, claro. Avanzar porque el contenido está en la que sigue. ¿Qué quiere decir poner sobre la mesa? Y esto tiene que ver con todos los aprendizajes en la formación que son implícitos, que son los que están, pero no los sacamos afuera, no los sacamos a la luz. Y entonces hay algunas ideas que sostienen esto de poner sobre la mesa. Miren, primero tomar el riesgo de articular o de ligar fenómenos que no tienen un lazo explícito. ¿Está bien? Tenemos muchos fenómenos sueltos, contenidos, conceptos, ideas, prácticas, y una tarea de poner sobre la mesa, de salir de lo que está debajo del iceberg, es tratar de enlazar cosas que están sueltas. ¿Y qué tiene que ver A con B? ¿Y qué tiene que ver esta práctica con esta fundamentación teórica? ¿Y qué tiene que ver esta experiencia con la línea en la que queremos formar a los docentes? Segundo, percibir lo diverso y lo diferente, salir de lo mono, ¿no? Lo único. Hay muchas líneas, estudiémoslas, comparémoslas, miremos qué impacto producen. No nos casemos con el modelo de este país, de aquel país, pero miremos, tenemos que mirar lo que hay en el mundo. Mirar para analizar, para entender, ¿no? Y después tomar decisiones. Poner en cuestión las ideas más sólidas. Está claro que el constructivismo, que el diálogo, que la construcción colectiva, pongámoslo también en pregunta. No para decir que no, pero desnaturalicemos lo que tantos años venimos diciendo que está bueno. Tal vez nos llevamos algunas sorpresas, algunas para ratificar que vamos por el buen camino y otras para pensar que hay también otras maneras que podemos agregar. Ser audaz para emitir hipótesis innovadoras, ¿no? Y uno, vieron, es muy cuidadoso,
lo somos todos, ¿no? Yo misma me debatía qué cosas decir acá y qué cosas no decir, digamos. Pero me parece que si uno lo plantea como hipótesis, es posible trabajar sobre ella. Si uno lo plantea como el deber ser, obviamente tiene otras connotaciones. Y obviamente todas las teorías personales, ¿no? Estas cosas de... a mí me encanta compartir un ejemplo que tal vez me lo escucharon, pero para mí me ha marcado, no por nada me dedico a algunos de los temas que me dedico, eso dicen los psicoanalistas, pero ¿vieron? Yo iba a la escuela primaria, a la escuela número 18 del Consejo Escolar Quinto de Parque Patricios, y mi maestra de primer grado, la señorita Clara, no voy a decir el apellido pobre para no, igual ya no vive, pero la señorita Clara le decía a mi compañerito, a vos no te da la cabeza para aprender. Entonces, obviamente, nosotros no entendíamos muy bien qué quería decir, pero siempre hacía referencias a los hermanos que ella había tenido, que eran buenos, que eran mejores que él, ¿no? Y hoy es políticamente incorrecto decir esto, pero eso no quiere decir que no haya algunos docentes que lo piensen, que no haya algunos docentes que con sus gestos, con su modo de dirigirse a un niño, lo expresen. Entonces, me parece que este trabajo de desarmar estas ideas previas, estas ideas que yo traigo, también es trabajo de la formación. La segunda se llama juntas pero no revueltas. Pasemos a la... ¿sí? Integrar en lugar de separar. Por un lado van las teorías, por otro lado van las prácticas. Por un lado, si tomamos una dimensión, no tomamos otra. Bueno, cómo cada vez articular más, pensar más en conjunto, dejar de dividir tanto teoría y práctica, mirar los que hacen bien, qué hacen para hacer las cosas bien y cómo eso lo articulamos con la teoría y dejar de hablar tanto de la dicotomía teoría y práctica y empezar a pensar más en integración, pensar más en articulación. La tercera, utilizar variedad de dispositivos. Y en la siguiente tienen algunos ejemplos, hay muchísimos más, simplemente algunos. Cómo armar espacios de tutorías, espacios de grupos de reflexión, cómo trabajar con incidentes críticos, no porque les dije no se va a volver a repetir, pero cómo aborda uno un incidente crítico. Trabajemos con buenos relatos de maestros y profesores, compilemos, busquemos buenos relatos, tenemos un montón de buenos ejemplos. El tema de las prácticas simuladas, que tiene mucha investigación mostrando las fortalezas de las prácticas simuladas y el análisis que se hace antes, durante y después de las prácticas simuladas. El trabajo con bitácoras, portafolios, diarios de reflexión, o sea, todo lo que tiene que ver con documentar por escrito. Bueno, son todas estrategias y hay muchas más que también hay que pensarlas, que también tienen su respaldo teórico, conceptual, en modelos de formación y que vale la pena revisarlas. La cuarta, enseñar para transferir. Y el ejemplo, si nosotros formamos docentes que piensan y hacemos ese pensamiento visible, también estamos modelando cómo querríamos que ellos formen a los alumnos, como alumnos pensantes, como alumnos capaces de llevar adelante rutinas de pensamiento, con alumnos que sean capaces de visibilizar por qué aprenden de este modo, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiantes, pero nosotros les explicamos la teoría del pensamiento visible en la formación. Después, cuando van a trabajar, les pedimos que hagan que sus alumnos sean aprendices inteligentes, que hagan visible su pensamiento. Y la pregunta es, ¿dónde aprendieron a hacerlo? Si no es en la formación docente. La quinta, y esta es una práctica a mi gusto de las más exitosas en términos de logros, es el metaanálisis de la clase. Y eso es para los docentes de los institutos de formación. Analizar con los alumnos la clase que yo doy en el instituto de formación.
hacer al final de la clase un análisis de mi clase. ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? ¿Qué alternativas tuve? ¿Por qué la pensé de este modo? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Podía haber pensado otros recorridos? No hay mejor aprendizaje que sobre la clase vivida. No en términos de decir fue linda mi clase o fue fea mi clase, en términos de pensar cómo la pensé, en términos de pensar cómo la planifiqué, en términos de pensar qué hipótesis tuve antes, qué recorrido, si lo que sucedió tuvo que ver con lo que pensé y anticipé, si sucedieron cosas distintas, ¿por qué sucedieron? No hay aprendizaje más valioso en la formación que el de metaanálisis de la clase. Las narrativas, y una más, ser espectador o partícipe constructor de conocimiento, cómo en la formación docente los futuros docentes construyen conocimiento, en el ejemplo anterior claramente sobre cómo se planifica una clase, cómo se generan alternativas de una clase. Compartir relatos, nuevas perspectivas de cómo nos sentimos en la clase, cómo la pensamos, cómo yo me veo afectado por las experiencias de la clase. Porque contar historias no es simplemente contar cuentos, es contar historias de docentes reales, contar historias de clases reales. Y entonces un buen ejercicio también, así como decía, compilemos buenas clases filmadas, compilemos también narrativas dispersas que hay desde docentes que cuentan, así como hay libros. Pablo Pinó compiló un libro con historias de docentes. O sea, digo, hay mucho producido que nos permitiría ingresar todo ese material a la formación docente. Y la última, que es cómo genero una cultura reflexiva. Sí. Pues me salté una, perdón. Es que la retroalimentación como capítulo fundamental en la formación docente. Ustedes saben que en el campo de la evaluación formativa, y ahora voy a decir unas palabras al respecto, el tema que más se ha investigado en los últimos años es la retroalimentación entre pares, fundamentalmente, pero también la retroalimentación docente-alumno. Hay, creo que de la mayor cantidad de investigaciones de evaluación formativa que hay en los últimos 15 años es sobre este tema, mostrando cómo mejoran los aprendizajes a partir de buen trabajo con las retroalimentaciones. Y en eso tenemos un montón de estrategias, un montón de recursos, un montón de modos de incluir la retroalimentación formativa en los procesos de formación docente. Y sobre eso, digo, no me voy a detener ahora, pero sería un capítulo entero trabajar sobre cómo la retroalimentación entra en los procesos de formación docente. Y lo último es cómo generamos una cultura reflexiva, que para que se genere esa cultura reflexiva, dice Perrenú, hay que generar un hábitus, hay que hacer de esto una práctica sistemática y no espasmódica. Reflexionar 3 veces al año no vale la pena usar ese tiempo. La reflexión tiene que ser sistemática. La reflexión tiene que ser, desde mi perspectiva, el tronco nodal de la formación docente. ¿Cómo generamos esta capacidad de reflexión? Vieron, Einstein tiene una frase maravillosa que dice que si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y me parece que algo de esto tenemos que poder hacer con la formación docente. La última parte que les dije que quería compartir con ustedes son algunas tendencias pedagógicas en el campo de la enseñanza. Y tomé algunas, hay muchas más, pero me parece que hay algunas centrales. La primera, que viene del campo de la enseñanza para la comprensión, donde la frase casi mágica es que menos es más. Y esto es una discusión, les diría, desde la época de Comenio, ¿no? No evita la discusión entre extensión y profundidad.
con la desventaja que hoy tenemos mucho más contenidos que en la época de Comenio para transmitir, con la desventaja que los docentes enseñan su materia y su tema como si fuera la última vez en la vida que los alumnos van a aprender ese concepto de física, con lo cual no están dispuestos a resignar, recortar nada, porque todo es importante. Y estamos construyendo, como dicen distintos autores, cada vez más conocimiento frágil. También en la formación docente, la pregunta es, uno diría, si hiciéramos una lista de los temas, cada vez tendríamos que poner más temas, porque filosofía de la educación y psicología evolutiva y tecnologías y todos los contenidos, por supuesto, de la propia disciplina y estrategias de enseñanza y psicología evolutiva y entonces, ¿qué hacemos? La formación docente debería ser de 6 años. ¿Quién quiere estudiar para ser docente, pasarse 6 años en una universidad o en un profesorado para tener un título docente? Bueno, tenemos que tomar en serio esta idea de que menos es más. ¿Qué necesitamos que comprendan en profundidad? Y es una discusión ardua, no es nada sencilla, no se resuelve fácilmente, pero a mí me parece que en esto de qué desafíos vamos a abordar, este es un desafío porque ellos van a tener que hacer lo mismo con sus alumnos después, recortar de sus propios programas, decidir qué vale la pena enseñar cuando sean docentes en ejercicio. Entonces, 3 preguntas. ¿Qué es lo que realmente queremos que nuestros estudiantes comprendan? Y la respuesta no puede ser la lista de temas de un programa, sino qué queremos que comprendan en profundidad. Por supuesto, para esto hay que redefinir qué es comprender, y si uno entiende por comprender, usar la información en distintos contextos, ser capaz de transferir de un contexto a otro, digamos, tomar esas líneas de definición de lo que es la comprensión profunda. La segunda pregunta es ¿por qué y para qué queremos que comprendan en profundidad eso? O sea, ayudar a encontrarle sentido a esto que estamos intentando que comprendan. Y la tercera, que viene obviamente del campo de la evaluación, ¿cómo saben los estudiantes y cómo sabemos nosotros que están comprendiendo? Y eso, si ustedes se fijan, pone a la evaluación no solamente como un lugar externo, yo digo si el docente o el futuro docente está aprendiendo o no, sino cómo hacemos que ellos, en términos de desarrollo de autonomía, sean capaces de saber si están comprendiendo o no están comprendiendo. Sí. Porque siempre sabemos que contamos con saberes previos, o sea, con concepciones alternativas, usamos estrategias cognitivas, o sea, no queremos quedarnos en el conocimiento declarativo, queremos un conocimiento que sea posible de usar en distintos contextos y en distintas situaciones, y obviamente desarrollar habilidades metacognitivas. Entonces, si pensamos simplemente qué significa comprender y tomando las ideas que les decía, un conocimiento activo, disponible para usar en cualquier circunstancia, un conocimiento experto, no ingenuo, y un conocimiento transferible a otras situaciones, que sería distinto al conocimiento ritual, que lo hago porque lo vengo haciendo, lo digo porque lo vengo haciendo. Obviamente ayudado, y hoy tenemos mucha literatura mostrando el campo de cómo hacer visible el aprendizaje, y un ejemplo claro son las rutinas de pensamiento, y ahí les puse un ejemplo de rutinas de pensamiento. ¿Qué te hace decir eso? ¿No? Como un ejemplo, ¿por qué decís lo que decís? Otra, círculos de puntos de vista. ¿Cómo hago para, cuando estamos discutiendo un contenido, por ejemplo, un concepto, que los alumnos puedan mirar ese concepto desde distintas perspectivas, que pueden ser de tiempo, de autores, de perspectivas ideológicas, políticas, etc. La tercera, ver, por ejemplo, ver una imagen, formularse una pregunta sobre esa imagen, una reflexión, o sea, qué pienso cuando veo la imagen y qué pregunta me formulo. Solo a modo de ejemplo, la formación docente tiene que tener la enseñanza a los futuros docentes de rutinas de pensamiento para formar docentes reflexivos. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con el tema
de las aulas heterogéneas, tema que nos preocupa más ahora con el tema de las escuelas inclusivas, cómo hacemos para incluir no solamente a los niños con necesidades educativas especiales, sino cómo incluimos a un niño tímido, cómo incluimos a un niño talentoso, cómo incluimos a un inquieto, a un hiperkinético, a uno que no hace nada, ¿está bien? O sea, todos esos son los alumnos de nuestras aulas. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar con ese enfoque también en la formación docente. Porque si yo, otra vez, tomo el grupo de futuros docentes como un aula homogénea, pero le pido que cuando vayan a trabajar a la escuela, tomen al grupo de alumnos como un grupo heterogéneo. Entonces, diría, pongámonos de acuerdo en estas coherencias o incoherencias. Y entonces, en ese sentido, les puse ahí como algunas ideas de preocupación en relación al tema de las aulas heterogéneas, la justicia curricular, la justicia educativa y la equidad, que son preocupaciones a nivel nacional y que está bien que se discutan en términos ideológicos y políticos, pero después hay que ir al aula y hacer algo con eso, no solamente dejarlo en una expresión de deseos de que esto suceda. Obviamente la idea de que todos los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad, pero otra vez, si tomo el aula como aula homogénea, no hay posibilidad de que todos tengan acceso a una educación de calidad. Tienen acceso a una educación de calidad cuando los puedo integrar a cada uno de los estudiantes que están en un proceso de aprendizaje profundo para cada uno de ellos. Obviamente la preocupación por el bienestar de los estudiantes, pero también de los docentes. Esto es no solo en la formación, sino en el momento que entran a trabajar. Todos pueden aprender, esto es la idea, si quieren, filosófica que sostiene el aula heterogénea. No hay alumnos que no puedan aprender, todos pueden aprender. El tema es cómo ayudo, cómo favorezco que todos puedan aprender. Obviamente la escuela debe responder a las necesidades particulares de cada alumno, no desde el concepto de enseñanza personalizada, sino desde una concepción de heterogeneidad. El ejemplo más claro es que no me imagino llevando 35 actividades si tengo 35 alumnos, pero me imagino que llevo 3 y que con esas 3 voy a tratar de abarcar a mayor cantidad de alumnos, ¿no? Simplemente a modo de ejemplo. Obviamente, cómo tomar el punto de vista de los estudiantes y en particular en la formación docente, cómo incluir las voces de los estudiantes, no solo en los espacios de política, adentro del aula. ¿Qué piensan ellos de esta clase? ¿Cómo se podría pensar esta clase de manera distinta? ¿Qué tienen para enseñarnos ellos que manejan mejor que nosotros las nuevas tecnologías? Bueno. Y cómo ver la diferencia como una oportunidad, y para eso, digo, hay que hacer que suceda. Uno lo dice creyéndolo. Qué bueno tener un aula heterogénea, pero no porque la defina como heterogénea va a pasar algo con la heterogeneidad. Entonces, avanza uno más. No se trata de adaptar la clase a cada estudiante, fíjense. Se trata de formar a los docentes con un grado de flexibilidad para que cada alumno encuentre por dónde entrar. Es como si yo les dijera, miren, yo soy flexible porque voy a armar mi aula con 5 ventanas para permitir que cada alumno entre por alguna de esas ventanas. Soy yo el que tengo que pensar una clase flexible. Si yo no puedo pensar una clase flexible, no hay manera de que mis alumnos entren en esta idea de diversidad. Una más. Para que la diversidad sume, hay que hacer que suceda. Y les doy un ejemplo y voy a ir al último punto, que es el de evaluación. Nosotros trabajamos con el concepto, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, que es una cosa muy valiosa, que yo siempre digo, le corresponde a todos los docentes y como le corresponde a todos, no es de nadie. Y entonces una pregunta es, ¿quién va a enseñar a trabajar colaborativamente? ¿A quién le corresponde? Y la respuesta no puede ser a todos los docentes, aunque todos hagan uso
de aprendizaje colaborativo, pero alguien tiene que enseñarlo. Y fíjense el fenómeno, cuando nosotros decimos a los estudiantes, reúnanse en grupo, se juntan los amigos, se juntan los que piensan igual. Y si hay algo que podríamos enseñar para ser buenos ciudadanos es a dialogar con los que piensan distinto. Y eso no sucede espontáneamente. Los alumnos no se sientan espontáneamente con los distintos. Ahora, si no enseñamos eso, y uno diría, bueno, que lo enseñen los profes de formación ética y ciudadana. Bueno, sí, puede ser, pero también podría enseñar los profes de matemática. Bueno, ¿cómo lo enseñamos en la formación docente? ¿Cómo armamos grupos en la formación docente y donde les pedimos que produzcan un trabajo donde estén las contradicciones del grupo? Bueno, pero eso, para que suceda, hay que enseñarlo. Por generación espontánea no va a suceder. Tenemos una escuela, venimos de una escuela amurallada y ahora tenemos escuela en red, entonces tenemos muchas oportunidades en la idea de la escuela en red. También tenemos, y ahora está muy en las redes difundida la idea de los espacios, ¿no? Como vieron que aparece como estamos de novios los de la pedagogía con la arquitectura. Y hay que aprovechar el momento de noviazgo, vieron que son siempre amorosos. Y tenemos hoy mucho diálogo. Y no es porque podamos necesariamente tirar abajo las paredes de la escuela, pero podemos hacer mucho con el uso de los espacios. Avanzamos, sí. Acá tienen ejemplos, si querés una más también, fotos, una más de innovación en los espacios, tema que tampoco se aborda en la formación docente. Y entonces los sentamos a todos como están sentados ustedes ahí, porque está naturalizado. Y entonces cuando uno le dice, bueno, pero ¿por qué no das vuelta? No, porque después entra el profesor de la próxima materia. Bueno, rompamos, en el buen sentido, no rompamos esto que está naturalizado. Veamos cómo es posible sin tirar abajo la escuela. Y es posible. Y tenemos maravillosos profesores haciendo magia con lo que no tienen. Miren la escuela rural, que hace cosas con la nada misma que tiene en términos de relación entre espacio y arquitectura. Esto es en una plaza. Usaron un cartel que había en una plaza con el profe de música y diseñaron con la profesora de arte instrumentos y la clase fue en la plaza. Digo, no es que alguno dirá, bueno, ¿cómo hacemos para llevar? Hagámoslo en el profesorado, hagámoslo en la formación, para que después ellos sean capaces de hacerlo. Y por último, la evaluación formativa, como otro insumo en términos, digamos, de las tendencias pedagógicas. Nosotros tenemos una más. Dos funciones básicas hoy en la evaluación formativa. Una que se los dije antes, que es la de retroalimentar, que es la función tal vez más relevante que tenemos, y la segunda es dar cuenta. La evaluación formativa nos dice, demos cuenta de cómo están aprendiendo durante el proceso, para tener oportunidades de revertir antes del momento final. Entonces, tenemos a mí me gusta mucho una definición que no es fácil de entenderla, pero digo, se las comparto para que se queden pensando en ella, porque es una frase de Dylan, que él explica lo que es para él la evaluación formativa y dice, fíjense, la práctica en una clase es formativa en la medida en que la evidencia acerca de los logros de los estudiantes es obtenida, interpretada y usada por docentes, aprendices y pares para tomar decisiones acerca de los próximos pasos en la enseñanza, que tengan probabilidades de ser mejores o mejor fundadas que las decisiones que hubiéramos tomado sin recoger información. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque venimos de una historia que se habla de evaluación formativa hace un montón. Solo se toma el dato de que, por ejemplo, les fue mal en una prueba a los alumnos, entonces hay que volver a enseñar. Ese es básicamente el dato que se toma de la evaluación formativa. Y Dylan dice,
hay mucho más para tomar de los datos de la evaluación formativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la última idea es que nosotros pensamos que la evaluación es una oportunidad, y una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, sus logros, para que aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas como estudiante, además de certificar, aprobar, promover. Es una oportunidad para saber dónde estamos y a dónde vamos, y es una oportunidad para impactar. Los expertos dicen que solo podríamos hablar de evaluación formativa si mejoramos, si impactan en las mejoras de los aprendizajes de los estudiantes. Para que eso suceda, y con esto cierro, tiene que haber criterios públicos y compartidos, tiene que haber búsqueda de evidencias de aprendizaje, tenemos que definir con los docentes de los institutos de formación cuáles son evidencias de que los futuros docentes están aprendiendo y que no es una prueba escrita, no es un parcial. Tenemos que generar diálogos y formulación de preguntas que ayuden a desarrollar habilidades metacognitivas. Tenemos que ofrecer y enseñar a retroalimentar. Tenemos que hacer sistemáticamente enseñar a autoevaluarse y evaluar entre pares. Tenemos que utilizar sabiamente los datos proporcionados por las evaluaciones. Y tenemos que ser coherentes entre los modos de enseñar y los modos de aprender. Yo cierro acá. Me gustaría, si quieren, conversar, compartir algunas ideas. Así que la última tiene muchas gracias. Ok. Que tiene una lamparita. No. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, intercambios. ¿Alguien? Está muy encerado tu piso. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? Hola, buenos días. Hola, buen día. Rebeca, vos hablabas de un enfoque multidisciplinar y nosotros en la formación docente estamos con debates sobre la interdisciplina. ¿Cómo te lo imaginas en términos de un instituto de formación? ¿Cómo se encararía esa visión desde lo que es la gestión del día a día? Porque uno piensa y en los discursos habituales aparece todo esto de trabajemos interdisciplinariamente, juntemos a los profesores de las diferentes unidades curriculares, pero ¿cómo lo soñás? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería el futuro de eso, desde esta perspectiva? A ver, dirían dos dimensiones. Gracias. En dos dimensiones. Una, digo, para pensar en abordaje interdisciplinario hay que entender y aprender mucho de la lógica de otra disciplina, y eso es un trabajo, digamos, de formación académica, teórica. Pero en términos de la práctica me imagino varios ejemplos. Por ejemplo, definir algunos problemas de la enseñanza y abordarlos desde distintas perspectivas, ya sea desde distintas disciplinas o puede ser de distintas perspectivas teóricas. No todo es necesario con, otras disciplinas, pero me imagino eligiendo problemas, me imagino eligiendo proyectos, me imagino eligiendo preguntas, de esas preguntas generadoras, no preguntas en qué año, ¿no? Sino preguntas que nos hagan pensar sobre la enseñanza, sobre la evaluación,
sobre los modos de participar de los alumnos, sobre los modos de planificar. O sea, si uno hiciera un listado de problemas de la enseñanza, de la evaluación, tendríamos una tarea interesante, problemas de la práctica, problemas institucionales, digo, no solamente del aula, ¿no? A mí me parece que es más de un currículum pensado por problemas, por proyectos y por preguntas que un currículum más pensado por disciplinas. Como alternativa, digo, no me lo imagino otra vez filosofía de la educación y este es el temario, y psicología educacional y este es el temario. Me imagino al revés, que puede ser que después devenga en que hay que dar un cuatrimestre, digo, de psicología educacional, no digo que no, pero ¿cuál es el punto de partida? Para mí es hacer casi te diría llenar una hoja con problemas, con preguntas, y entonces a partir de decir, bueno, ¿desde qué aporte pueden hacer estas distintas disciplinas? Porque inclusive puede haber aporte de una que no está. Podrían hacer para que abordemos este problema en serio, estudiándolo teóricamente, pensando, no para resolverlo, en principio para entenderlo, para terminar de definir si efectivamente es un problema o no. Y digo además la diversidad de problemas, porque algunos problemas pueden ser comunes a toda la formación docente, pero después hay otros problemas. No es lo mismo los problemas que aborda un docente que trabaja en una escuela rural, un docente que trabaja en adultos, o sea, no es lo mismo las distintas zonas del país, o sea, podemos generar algunos problemas que sean comunes y después tenemos problemáticas particulares y puntuales. Me parece que así estaríamos, no digo que solucionando, porque no es que hay alguna mirada que dice con esto soluciono todos los problemas de la formación, pero me parece que este sería uno. Otra idea tendría que ver con empezar por mirar el campo de la realidad. Entonces, que también de alguna manera traes el problema. Yo digo, bueno, voy primero a una escuela y me paso una semana en la escuela. Yo, futuro alumno de un profesorado, y vuelvo con todo lo que vi, lo que me asustó, lo que me imaginé, con la planificación del maestro que observé. O sea, vengo con una inmersión y me empiezo a preguntar y les enseño a qué mirar, qué preguntar, qué preguntarse, casi al revés de empezar, ¿no? Tercero, tengo una línea que, por supuesto, en algunas formaciones sucede, que es recuperar mi trayectoria como estudiante, los modelos docentes que yo tuve, qué clase de alumno fui yo, qué es valorado y qué por mí, ¿no? Y qué no en términos de la formación que recibí. Espacios de formación, digamos, de participación en los institutos de formación que no son solo estar en el aula, espacios mezclados los alumnos por temas que les interesan, y ahí no es primer año o segundo año, sino lo mismo que yo pienso que debería suceder en la escuela, ¿está bien? O sea, ¿cuánto más útil sería, por ejemplo, fíjense si en la escuela secundaria uno ofrece a los alumnos hacer un taller sobre el espacio? ¿Por qué uno tendría que ofrecer eso dentro de una materia para quinto año? Ofrezcamos un taller sobre el espacio y abrámoslo a que vengan alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Porque los que los va a mover es el interés por el tema. Y si los mueve el interés por el tema, seguramente van a aprender más y mejor. Bueno, ¿por qué no pensar si queremos que eso suceda? Ahora está el desarrollo de aprendizaje y enseñanza basada en proyectos en muchas provincias argentinas, en las escuelas secundarias. Para que los docentes sepan enseñar con proyectos, deberían aprender también por proyectos en su formación docente, por ejemplo. Bueno, ahí, no sé si responde eso a tu pregunta, pero ahí serían varios ejemplos. Sí, me gustaría que hablara este tema de la búsqueda de evidencias de aprendizaje en la formación docente, porque muchas veces vemos que
cuando miramos esas evidencias no tienen que ver tanto, o cuando decimos, mira cómo ha aprendido ese estudiante, muchas veces vemos que no es que haya aprendido esto en el instituto, sino que es algo que tiene él como capital simbólico. Y entonces es muy creativo y genera una clase creativa. El tema de cómo construir evidencias de aprendizaje que sean realmente de la institución, digamos, que tengan que ver con su trayectoria educativa formal y no con su capital simbólico. Para mí el tema de las evidencias es un tema, diría, tal vez de los más importantes hoy en el campo de la evaluación de los aprendizajes, porque venimos de juntar evidencias de conocimiento, básicamente de evocar información. Y entonces hoy planteamos que, pensamos y queremos que los aprendizajes sean más complejos, que no sean lineales, con lo cual lo primero que tenemos que definir muy bien son los objetivos de enseñanza. Y digo algo que, porque se escriben muchos objetivos para presentar en los papeles, pero no son objetivos reales, y después tenemos problemas cuando queremos ver qué evidencias vamos. Les doy un ejemplo porque para mí es, formando docentes es muy claro, la planilla de planificación del docente que va a practicar o del docente en servicio. Estamos, digo, hay otros ejemplos, pero digo, encontramos tradicionalmente la planilla objetivos, contenidos, actividades, tiempo, recursos, y el último angostito es el de evaluación. ¿Está bien? Donde ponen parcial, trabajo práctico, prueba escrita. Y uno diría, debería ser el casillero casi más lleno, porque es el casillero en que yo debería poner los criterios de evaluación. Es el casillero donde yo debería definir cuáles son las 3 evidencias que voy a levantar de todas las propuestas de enseñanza que diseñé en esa planificación. Debería poner cuándo y de qué modo voy a dar retroalimentación a mis estudiantes. Si yo pongo todo eso, me va a ser el casillero más importante, y no es lo que sucede. Si no definí con precisión, en el sentido de qué es lo que estoy buscando que ese docente en formación o docente aprenda, y lo hice para la formalidad de entregar la planificación, es muy difícil buscar evidencia porque termino buscando evidencia de conocimiento declarativo. Pero si yo, muy en serio, escribí lo que quiero lograr, escribí los criterios que van a ser públicos y compartidos, y escribí cómo voy a hacer para lograr eso, o sea, cuáles van a ser mis propuestas de enseñanza, a partir de ahí puedo elegir. Y digo, una evidencia va a ser, por ejemplo, la entrevista que el alumno le va a hacer a un docente experimentado. Y para eso están los criterios de qué es una buena entrevista. ¿Se entiende? Y ahí cierro de alguna manera un círculo. Pero no estamos habituados ni a evaluar así, ni a planificar así. Con lo cual, una de las cosas que yo creo que hay que repensar en la formación docente es cómo se les va a enseñar a planificar a estos docentes. Y vamos a seguir con esa grilla. Y por otro lado queremos una clase flexible y queremos que sucedan innovaciones, pero los casilleros son los que son, ¿no? Y entonces hacen lo que hacen los docentes. Te lo hago. Y los directores guardan la planificación, porque después viene el supervisor, por ahí se la pide. Así como digo esto, digo que hay ejemplos buenísimos de otros modelos, pero que no están institucionalizados, son innovaciones de quien quiere hacerlas, digamos. Con lo cual sería bueno tomar estos modelos que andan dando vueltas por ahí, discutirlos y elegir, y tampoco hay que elegir un único, digo, uno puede decir, bueno, hay muchos modelos de planificación, ¿cuál nos cierra más a esta propuesta de formación que queremos? No sé si responde eso a la pregunta. Gracias. Con respecto a las pocas clases filmadas, clases modelo que se encuentran,
Yo recuerdo haber visto unas charlas de Salman Khan, de Khan Academy, creo que hay un TED muy interesante de Bill Gates de hace muchos años, que él hablaba de proponerle o proveerle al docente de una cámara y conocimientos básicos audiovisuales para que él propio se filme sus clases y cuando esté dispuesto y crea que es una clase modelo, compartirla. ¿Ese tipo de propuestas es viable implementar? ¿Cómo lo considera con respecto a eso? Obviamente hay que ponerlo en contexto esto, ¿está bien? No es una cámara para controlar a los docentes. Teniendo en cuenta los como, celulares y lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, los chicos lo hacen. Digo, los chicos informalmente filman al docente y después lo suben con las consecuencias que tenemos, digo, de mirar eso. Primero por ahí quiero aclarar, no modelo en el sentido que hay que copiarla, ¿se entiende? Digamos, digo modelo en el sentido de tener buenos ejemplos, en ese sentido. Somos un país que en general, por razones culturales, por el miedo al que dirán, por un montón de por nuestra propia historia, no subimos esas cosas. Podemos encontrar charlas TED maravillosas, divinas, que hacen otros, ¿está bien? O charlas que da un teórico, es decir, uno mira una charla de muchos pedagogos y dice, está buenísima, pero no es la clase. O sea, yo quiero poder ver una clase real de un profesor que está enseñando trigonometría y ver cómo se arregla que los alumnos, no sé, no le dan bolilla, no, o sea, no para decir qué mal profesor, sino para aprender de eso y pensar juntos qué podemos hacer. Nosotros usamos, ahí veo a mis colegas de cátedra allá atrás, usamos algunas de escuelas de Perú, que es maravilloso, porque ellos las suben pensando que están subiendo clases espectaculares. Y nosotros lloramos cuando miramos esas clases, lloramos. Tenemos una de un profesor de secundaria de México, que el profesor da una clase, por ahí la vieron, con un puntero, ¿no? Y yo digo, y la subieron porque piensa que es una clase. Y nosotros que tenemos muchísimas clases 100 veces mejores, no hay ni una disponible. Entonces digo, y obviamente si uno lo propone desde afuera, enseguida empiezan las sospechas. Pero ni siquiera de afuera. Si vos pensás que das una buena clase, filmala y subila y poné un cartel que diga, esta clase la propongo no para que ni me destruyan en la crítica, la propongo porque me parece que estaría bueno. Júntate con 5 colegas y abran un espacio donde cada uno cuelga una clase que le pareció. Y si la filmaste y no te gustó, la borrás. Digo, maravilloso, ¿por qué no? Bueno, digo, tenemos tradiciones culturales, tampoco escribimos mucho, los docentes escriben poco. En otros países un docente hizo una experiencia que llevó a los chicos al patio y escribe un papel y lo colgó, experiencia innovadora en el patio. Bueno, ¿está bien? Pero sí, pero está lleno. Y nosotros, para pedirle a un docente que escriba algo que nos parece que fue bueno lo que hizo y valioso, entonces miren el circuito que hacen, lo escriben, nos mandan un borrador, nos piden que le demos devolución, después mandan la segunda versión, después mandan la tercera, después piensan si colocan o no bibliografía, porque la gente va a pensar que hizo una clase y no la fundamentó teóricamente, y después tiene que pedir permiso porque si pasó el año y no pasó nada con eso. Y la verdad es que hay muy buenas experiencias, nosotros tenemos compiladas. Pero es así, Cecilia, ¿me dejás usar? Bueno, sí, te dejo, te doy permiso, yo te doy permiso a vos. Y entonces la tengo yo y la tengo que cuidar de que no la miren, pero después igual suben todo, está todo subido en Facebook y en todas las redes. Pero ¿quién te dio permiso para subir? Y entonces no, pero entonces, bueno, eso es lo que pasa. Y la verdad es que por eso digo, tenemos muchas cosas que están bien, pero si no las mostramos, obviamente esto tiene que ver con el concepto de aislamiento en las instituciones. ¿En cuántas instituciones venimos bregando por hacer observación entre pares? Y te dicen, no, pero ¿cómo crees que haga? Pero no, y entonces este docente, y después va a venir y me va a decir que... Observación entre pares. Dale una hora al profesor de geografía de cuarto A para que entre a cuarto B y después el de cuarto B...
Y ni siquiera si querés que no te compartan lo que vieron, que conversen entre ellos. Bueno, no. Y entonces seguimos sumando aislamiento. ¿Cuánto aprenderíamos? O sea, a mí no se me ocurrió esto que vos haces en tu clase. ¿Querés que me encantaría probarlo? No me animo. ¿Venís conmigo a la clase? ¿Lo probás conmigo? No me animo, me da miedo, yo no... Bueno, de esas cosas que no cuestan plata y no necesitan tecnología. Necesitan una cabeza de decir, abramos las puertas del aula, compartamos, no para maltratar a nadie, para aprender más unos de otros, para reconocer que tenemos saberes los docentes, que sabemos hacer cosas y lo que no lo podemos aprender. Ahora, si yo abro y vos venís y me llenás una planilla y me decís al final, como me dijo una vez una directora, ponete un kiosco. Claro, si me vas a decir eso, no te quiero en mi clase. Ahora, si me vas a venir a observar, vas a conversar y me vas a hacer pensar y me vas a dar una idea que vos probaste y me vas a pedir los materiales porque me gustaría probar lo que vos hiciste en mi clase, bueno, vamos a empezar a romper culturalmente esta idea del aislamiento de los docentes y vamos a generar comunidades de práctica en serio. Bueno, está difícil, pero no imposible. Yo creo que tenemos que empezar, por algún lado tenemos que empezar. Fuerte. Es propio del, digamos, es un concepto, no es de nuestro país, es un concepto que muchos autores han tomado hace muchos años describiendo uno de los problemas de los docentes, que es el aislamiento, un poco generado por los modelos de control, claramente, y otro poco porque también la formación es bastante individual. O sea, por ejemplo, si vos decís, ¿por qué el docente hace las prácticas solo individualmente? ¿Por qué no se arma un equipo de A2, de A3 y van y practican en el mismo curso y planifican juntos, digo, desde prácticas en la formación? Bueno, todo es individual, pero por otro lado queremos generar aprendizaje colaborativo. Con los alumnos es igual, todas las evaluaciones son, o en su mayoría son individuales, pero queremos generar estudiantes capaces de trabajar en equipo. Las búsquedas de trabajo dicen capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Venimos de modelos muy individualizados, de mucha producción individual, de mucha evaluación individual. De mucho control. Entonces, fíjate que el modelo de observación docente inicialmente se instala para controlar que lo que vos escribiste en tu planificación coincida con el libro de temas en la escuela secundaria. Y yo digo, si vas a mirar eso, quédate en la dirección. A vos, director, le digo, porque ¿qué voy a aprender yo de esa observación? Si no tiene el sentido de aprendizaje, tiene el sentido de control. En el segundo momento tuvo el sentido de evaluar. Y lo que queremos instalar ahora, muchos autores escribiendo, quiero ir a observar para que reflexionemos juntos sobre tu práctica. Pero no como director, te puedo ir a observar como par. Puedo favorecer prácticas en equipo. Puedo desarrollar proyectos entre varios. Bueno, es cambiar el paradigma. Y sabemos que los paradigmas no se cambian así porque uno quiere, porque uno escribe. Pero me parece que hay muchas experiencias que se están haciendo en esa línea. Lo que hay que hacer es juntarlas, articularlas, discutirlas, analizarlas. No es que estamos empezando de cero y nadie está haciendo nada de esto. Se están haciendo muchas cosas y muy interesantes, muy interesantes. Hay que tomarlas y copiarlas en el buen sentido. Fíjense en el libro que sacó CIPEC de 50 innovaciones educativas. Tomó innovaciones que están sucediendo y las puso, están disponibles en internet, o sea, el libro se baja de internet, con la idea de, ¿querés copiarte una buena innovación? Copiala, está bueno. Después recreás, ¿no? Sobre esa misma versión puedes hacer
Pero ¿por qué no? ¿Por qué no compartir? Y hay 50 tomadas de innovaciones que se pueden llevar a cabo en el aula. Bueno, les diría, hay un montón de esas que se pueden usar para la formación docente. Por ejemplo, las redes de tutoría. Bueno, me parece que venimos de ese paradigma, ¿no? Yo quería aportar algo en lo que decía. No te veía. Yo soy además referente, bueno, Cecilia, Emanuel por ahí, Jujuy, nos acompañan mucho, estamos trabajando, yo soy coordinadora del programa de formación situada. Te tomamos como Biblia, Rebeca, en muchas cosas. No, eso no, por favor. Con respecto sobre todo a lo que es la evaluación formativa, estamos trabajando eso específicamente. Y decirte que hay muchas cosas que por ahí, yo vengo de los niveles obligatorios, ¿no? Estoy trabajando acá en la Dirección de Educación Superior y hay muchas cosas que te sorprenden y hay muchas cosas que suceden en los niveles obligatorios y que de hecho, bueno, hemos leído también el tema de las 50 innovaciones que se pueden plantear y que está, creo que Mesadra, ¿no? Florencia como una de las autoras allí. Decirte que sí, se está haciendo muchas cosas con respecto a esto que vos hablabas del aislamiento. Se está trabajando en esto como una de las grandes capacidades que plantea UNICEF, que es el trabajo colaborativo. Y nuestra gran, digamos, nuestro gran avance en la provincia ha sido poder incluir un concepto que son los acuerdos didácticos. Los acuerdos didácticos posibilitan esto de salir de este aislamiento y este trabajo individual en poder pensar en que un colega pueda entrar a un aula y pueda no evaluar, sino acompañar. Y en este sentido, he escuchado muchos docentes decir que por ahí no les pesa tanto que un supervisor entre a mirar una clase, no le interesa tanto un director que entre a mirar una clase, pero sí un colega. Eso es como que el meollo del centro de que un colega te diga, mira, yo podría proponer esto, me parece que podría haber estado en un tono de voz más acá o podrías haber ido más allá, no solamente de forma, sino también de contenido. Eso está sucediendo, es progresivo, es procesual, pero me parece que era muy importante tener en cuenta que lo que es la evaluación formativa y la retroalimentación, creo que es algo que de verdad, y leyendo y siguiendo el enfoque que se propone desde Pernaut, la cuestión reflexiva, es el gran tema, ¿no? Creen que la planificación, los docentes que están hoy en el aula, que la planificación solamente es un deber ser que se convierte en una cuestión burocrática. Y cuando le hablas de la planificación estratégica, situacional, que se plantean en los círculos de directores, que es un dispositivo dentro de la formación situada, es como que lo piensan reflexivamente de verdad, ¿no? Esto de la evaluación formativa. ¿Qué es lo que busca la evaluación? Entonces estas preguntas que parecen como obvias, que tengo que completar un cuadro, se convierte en preguntas no retóricas, sino con mucho sentido. Así que, bueno, eso quería compartir, ¿no? Yo soy una optimista de lo que está sucediendo en los niveles obligatorios. Vamos despacito, pero como dice Cecilia, sin pausa, y creo que estamos haciendo grandes avances. Lo que pasa es que hay que empezar a documentar y hay que empezar a escribir. Y es todo un tema, porque somos muy inseguros, ¿no? Tenemos que dar el marco teórico, ¿y quién lo dice? Y lo devuelven, no, la verdad que es exponerse, porque escribir sobre nosotros es exponernos a nosotros mismos, porque nosotros somos docentes en esencia. Eso. Estoy totalmente de acuerdo y valoro estas iniciativas y tenemos que corrernos un poco de esta idea. Miren, nosotros cuando escribimos el programa, por ejemplo, de la materia de observación y práctica en el profesorado, nos debatimos entre nosotros porque siempre decimos que nosotros ponemos pocos libros. Claro, porque las otras cátedras tienen 100. Y uno dice, ¿en un cuatrimestre leen 100? No, pero queda mal que pongas 20, porque te van a decir qué poco académica, qué poco profunda, está bien. Pero no es verdad que leen 100, está bien. Entonces, rompamos con esta idea. Nosotros estamos saliendo con los 20 y sabemos que nos dicen afuera qué poco, ¿no? Leer 20, imagínense que no los leen los 20 enteros, pero en todo caso es transparentar, no nos preocupa que figuren 100, nos preocupa ser más coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Bueno,
es todo un reto, digo, porque el resto del profesorado pone 100 y nosotras somos como la oveja negra, finalmente, ¿se entiende? Digo como ejemplo de algo chiquitito, porque finalmente uno dice, bueno, es un programa, ¿qué tenés en juego? ¿Se te juega la vida? No, pero parece como sí. Entonces, me parece que hay que poder documentar, hay que poder romper esta inercia y recuperar las cosas que sí se están haciendo, que comparto que funcionan. O sea, además no es que se están haciendo y uno no sabe, están funcionando y está buenísimo. Es que pusieron la comida, entonces ¿cómo pusieron la comida? Claro. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Gracias a ustedes. Más allá de esto, nos dejó pensando. Gracias a ustedes.